hemos estado platicando en esta barra de análisis de la situación en las carreteras del país, falta de mantenimiento e inseguridad. Y en este periodo vacacional, pues por supuesto que este tema toma especial relevancia porque se incrementa el tránsito en las mismas y por supuesto la potencialidad de los riesgos. Aquí la pregunta que nos hacemos en el tema sobre la mesa es si las carreteras y las autopistas del país valen lo que pagamos. Vamos a resolver esta incógnita en la voz y en análisis de Víctor Hugo Hernández y de Eduardo Manzanares. Compañeros, muy buenas tardes, todo suyo el tema. Gracias, Marta, muchas gracias por el espacio, claro que sí. Lalo, te saludo con afecto, buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema que comentaba yo hace un momento, Lalo, de algún modo lo que ocurre en las carreteras de nuestro país es también el reflejo y un contraste de lo que ocurre en la vida propia del país, en lo social, en lo político, en lo económico. Como que de algún modo estas arterias que dan vida a los municipios, a los estados, que unen al país, que conforman nuestro sentido de nación y que también se caracterizan por su belleza en muchos sentidos, por tramos extraordinarios que son un verdadero deleite en cuanto a vista y traslado, con otros que son una verdadera agonía y peligro para cualquier persona que transite por ellos. Hoy por hoy, prácticamente cualquier persona que se haga carretera tiene que tomar una serie de medidas y de estrategias en las que tienen que ver el aspecto de la seguridad personal para tratar de evitar un asalto, un robo, como también para tratar de minimizar, ya no digo evitar porque eso no queda muchas veces en tus manos, la confrontación o el accidente con algún otro vehículo, sobre todo con los dobles remolques que ya sabemos son unas verdaderas armas ambulantes de destrucción que circulan con mucha impunidad en nuestras carreteras ante la ineficiencia de nuestros legisladores que no han podido meter orden en este aspecto tan delicado. Pero te doy algunas cifras que retomo de los datos que daba Martita hace un momento. En el 2022, 31.500 accidentes, algo así como 42 personas que mueren por día en accidentes vehiculares. Solo en el 2021 se dieron 1.200 robos y asaltos, los registrados, porque hay mucho robo y asalto en el que también, pues ahora sí la persona dice, ¿para qué denuncio? ¿Para qué reclamo si sé que no voy a encontrar una salida, ¿no? Y no se diga 277,000 millones de pesos perdidos de acuerdo a datos de la Canacar, que de algún modo pues pasan a otras manos, algo así como el 1.8 del Producto Interno Bruto. Eso es así en números duros, la realidad de nuestras carreteras. No sé dónde quieres poner el acento, Lalo. Mira, Víctor, el problema tú lo has puesto sobre la mesa aquí en el tema, sobre todo la pérdida económica, y esta es pérdida para todos, porque hace un momento que escuchaba al analista político con Marta, hablaba precisamente de que muchos transportistas deciden meterle carga de más porque saben que en algún punto de la carretera se les va a extraviar. ¿Y eso a quién le termina impactando? Pues le termina impactando al consumidor final, porque toda esa merma alguien la tiene que pagar y el empresario no va a ser, y mucho menos el transportista. Ellos lamentablemente son los que menos perderían, aunque en caso de un accidente, pero pues, tienen un seguro, que el seguro debe cubrir los daños, las pérdidas y demás, ¿no? Pero aún así todo esto se pudiese llegar a evitar si las cosas se pusieran claras sobre la mesa, si no se dejaran manipular los diputados por los grandes empresarios transportistas, si pusieran un orden, si quisieran poner un orden. Yo le comentaba hace un rato a nuestro compañero Adán Olvera que era voluntad política el problema, ni siquiera de una política pública, sino la voluntad política de llevar a cabo el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las leyes mexicanas que exprofeso están para el transporte de carga. Y mientras nosotros no lo queramos entender como país, como nación, como empresarios, como ciudadanos, pues vamos a estar fritos y vamos a ver cómo lamentablemente se van a ir incrementando estas cifras que nos acabas de dar, Víctor. Y fíjate, Lalo, sí, totalmente de acuerdo. Y cómo de alguna manera, vuelvo a insistir, es el reflejo de nuestra vida, ¿no? Hacia el interior del país y en nuestras comunidades,
porque también hay que tomar aquí en cuenta el nivel de responsabilidad que muchas veces tiene el propio conductor, que también no hay que soslayarlo ni minimizarlo, porque es cierto, hay responsabilidad por parte de las autoridades, del ámbito estatal, del ámbito federal, de nuestros legisladores, pero también hay una responsabilidad por parte de quienes conducen estos camiones, de los empresarios o comerciantes que también luego muchas veces sabemos los someten a presiones extraordinarias con altas horas de trabajo en donde poco es el sueño. ¿Por qué? Porque urge hacer llegar las cargas y urge tener un rendimiento máximo de todo lo que es el proceso de traslado, como también el comportamiento y la actitud y la educación de quienes somos propietarios de un vehículo. Porque hay que decirlo, con el incremento, fíjate cómo una cosa te lleva a otra. Comentaba yo con Gabriel hace un momento, cómo a veces nada más ponemos el acento en el accidente mismo, en el momento mismo del accidente, y vemos la responsabilidad, que fue la falta de pericia, el exceso de carga, el exceso de velocidad, las llantas que fallaron, la infraestructura carretera que no estuvo adecuada en ese momento, etcétera, etcétera. Sin embargo, pocas veces vamos jalando el hilo hacia atrás para ver exactamente cómo las responsabilidades van apareciendo en un funcionario público que hizo un mal trabajo o que se robó un dinero cuando construyó esa carretera o que no supervisó adecuadamente, o en un propietario de una empresa que mandó a su chofer en mal estado de salud y lo hizo trabajar horas extras o no revisó los camiones, o también la actitud incluso personal de las personas involucradas, valga la redundancia, ¿no? Que tiene que ver con descuido para revisar la unidad, o descuido, o haber tomado tragos para hacer el carreterazo, o haber sido irresponsable como para no revisar su vehículo antes de salir. O sea, es una serie de eslabones que vale la pena comentar. Sí, no, y estos eslabones lamentablemente concluyen o confluyen en pérdida de vidas humanas, lamentablemente, Víctor. Pero muchos de estos accidentes, insisto, son evitables. Mira, vamos a poner un ejemplo de casi todos los días. El último tramo de la autopista que va de Toluca a la Ciudad de México en la zona de La Marquesa. Ya saben que esa parte, muy inclinada, bueno, pues es extremadamente peligrosa. Accidentes fatales al llegar a la caseta de cobro. Insisten en tener ahí la caseta de cobro en la parte final a pesar de los accidentes. Ahí hay una responsabilidad por parte del gobierno. 2, la responsabilidad de los transportistas de esa ambición absurda. Todos los negocios, obviamente, son para obtener ganancias y no estoy peleado con eso. El problema es cuando te encuentras con empresarios voraces que no les importa poner en riesgo la vida de terceras personas, la vida y la integridad de sus trabajadores, y los obligan a las jornadas extras, pero también los obligan a llevar más carga de la permitida a sabiendas de que puede tener un accidente. Y estos empresarios voraces ni siquiera se están dando cuenta que lamentablemente haciendo eso ponen en riesgo su propia inversión. El camión también tiene una limitante, el motor tiene una limitante. Y se daña más, se desgasta más cuando le metes más peso de lo que por norma el camión puede. Entonces ahí estás involucrando una mayor pérdida para el empresario. Pero ¿qué hace dentro de su voracidad? Bueno, pues sí, hace un análisis costo-beneficio, ¿no? A lo mejor le voy a tener que meter al taller el camión en un menor tiempo, pero con lo que voy a ganar al estarle metiendo más carga o el doble de carga de la permitida, bueno, pues no me importa, yo voy a seguir invirtiendo lana, ¿no? Pero eso es lo que termina, a final de cuentas, costando vidas de inocentes y también, bueno, pues de la propia seguridad de sus trabajadores, ¿no? Dentro de todo esto analizamos una parte cultural también de nuestro país, Víctor, en el que la voracidad por obtener ganancias mayores a las que pudiese llegar a tener sin medir las consecuencias, pues ya es parte cultural del mexicano. Fíjate, ahorita que das esos datos, Lalo, tengo aquí otros que investigué. El promedio de antigüedad de nuestro parque vehicular en carreteras es de 40 años, 39, 40 años, cuando en otros países como Estados Unidos, Brasil, Alemania, países europeos, es entre los 10
11 y máximo 12 años. A los 10, 11, 12 se considera que ya esa unidad debe de dejar de circular, hay que sustituirla para poder mantener el parque vehicular actualizado, seguro, eficiente, y nosotros tenemos un parque vehicular de 40 años. O sea, vehículos que tienen 40 años circulando, ¿qué garantía pueden tener estos vehículos o darle a cualquier otra persona que por ahí circule? Claro, y ese fue un serio problema, y ha sido un serio problema del por qué Estados Unidos no permite cruzar a su territorio al transporte mexicano, porque no cumplen con sus normas, porque son más viejos de los permitidos. Únicamente pueden pasar aquellos vehículos que tienen menos de 10 años de antigüedad, porque las condiciones mecánicas van acordes a la normatividad del país vecino en el norte, Víctor. Entonces, nosotros, mira, estamos acostumbrados a no cumplir las leyes. Y más ahora de que no me vengan con que la ley es la ley. Estamos acostumbrados a darle la vuelta a todo. La cultura de darle la vuelta a todo y de no cumplir con la ley. Total, un billetito puede solucionar el problema. Y así ha sido históricamente en nuestro país. Y así, pero esto cuesta vidas, caray. Así es. Fíjate, y me vino a la mente cómo la corrupción también juega su papel. En el sexenio pasado, durante el periodo de Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que ahorita se me va su nombre, creo que era San Luis Sacristán, creo, perdóname, ojalá me puedas tú ayudar, que por cierto falleció hace tiempo, también se caracterizó por toda una estructura de corrupción impresionante. Los accidentes que hubo en su tiempo y en su gestión y la corrupción rampante de este hombre que hizo negocios a más no poder, y claro, los hizo a la sombra de la figura también seguramente del propio gobierno federal y protegido por otros políticos priistas, pero ese tipo de situaciones son las que también terminan luego repercutiendo en la calidad de lo que es el servicio en las carreteras. Y me viene a mente no como justificación, porque es cierto, o sea, ese periodo fue oscuro y negro en toda la extensión de la palabra, y ese personaje ya descansa en paz. Pero lo cierto es que también durante este sexenio poco o nada se ha hecho para realmente darle seguridad, estabilidad en nuestras carreteras. Acabar con los vejestorios que circulan y sobre todo el tema de la inseguridad que es rampante y que cada vez. Tengo aquí por lo menos, fíjate, 5 tramos que son considerados como altamente peligrosos. Tramos de la México-Puebla, de la Puebla-Veracruz, México-Guerrero, Guerrero-Celaya, y hay otros como en Zacatecas, como en Guanajuato, tramos perdidos en donde prácticamente circular representa jugarte la vida o arriesgarte a que algo te pase. Claro. Así es. El Ruiz Esparza, el secretario de Comunicación con Enrique Peña Nieto, que fallecieron primero de abril. Gracias. Y sí, hay que recordar, bueno, pues ese lamentable accidente en el paso elevado de Cuernavaca, ¿no? Se hace un boquete en donde pierde la vida 2 personas, el papá y el hijo, cuando se fueron por ir circulando en un tramo carretero que tenía muy poco tiempo de haberse inaugurado. Y lo mismo vemos ahora, cómo se han caído ballenas o traves en las nuevas construcciones, cuando se quiere hacer todo a prisa, cuando existe esa voracidad del servidor público por obtener ganancias ilícitas, donde viene el material de menor calidad, donde no le metas las varillas del grueso adecuado, pues total, nadie se va a dar cuenta. Oye, pero va a durar menos, pues ya cuando eso pase nosotros ya ni siquiera vamos a estar aquí, ¿no? Y esto es parte también de la cultura que no se ha podido erradicar. A pesar de que digan que ya no hay corrupción arriba, hay corrupción arriba, en medio y abajo, ¿no? Y mucho tenemos nosotros la culpa. Somos corresponsables completamente de todo esto de lo que estamos hablando, y nosotros también podemos intervenir para que esto sea lo menos posible, ¿no? Porque, insisto, en el tema, hay muchos temas en los que no se puede jugar con la vida, pero hace rato lo comentaba también con Adán, salir de carretera hoy en día es como llevar una bomba de tiempo en el carro. No sabes realmente lo que te va a pasar, no por ti o por las condiciones de tu carro, si es que tú estás siempre consciente de tenerlas en óptimas condiciones, sino por los demás, por los terceros, Víctor. Totalmente. Pues bueno, lo que nos queda hacer es esto, precisamente el análisis y la denuncia, e insistir en que los mexicanos tenemos derecho a tener carreteras en buen estado,
posibles, que sean bien transitables, seguras y que caray no nos quiten ese gusto y ese privilegio que hace años era una delicia hacerlo y ahora se ha convertido en un verdadero reto y problema en toda la extensión de la palabra. Te mando un saludo, Lalo. Igualmente, querido Víctor, un saludo, un abrazo, hasta mañana. Muy buenas tardes.